Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Silvia y al resto del Comité Estudiantil de Medicina por permitirme venir aquí a hablar de un tema que he querido hablar desde hace mucho tiempo, pero que había sentido que no tenía la capacidad de hacerlo en este momento. Pero ya que tengo la oportunidad y ya que me siento capaz de hacerlo, quiero hablarles del tema que a mí más me apasiona, el tema que es muy a fondo a mi corazón y que ahorita van a darse cuenta de por qué. Entonces, como el nombre lo dice, la ponencia habla del trato al paciente en cuidado crítico, en estado crítico, perdón. Vamos a hablar entonces, primero, ponernos en contexto de lo que es un paciente en este estado, ¿sí? Y la mejor forma de hacerlo, como somos la mayoría de estudiantes aquí, es con un caso clínico, porque ya nosotros conocemos cantidad de casos. Entonces, vamos a tratar de conseguir lo que es un paciente que verdaderamente está así al borde de la muerte. Entonces comencemos con el paciente, digamos que es un paciente masculino, joven, y vamos a comenzar con algo un poquito leve pero muy común, que es la pancreatitis. Entonces la mayoría de ustedes conocen la pancreatitis, inflamación del páncreas, como el mismo nombre lo dice. La pancreatitis no es tan grave. La mortalidad de ella es aproximadamente alrededor del 2%, como pueden ver aquí en este dato que puse, no sé dónde lo saqué, pero es de un 2%, que no es lo que estamos buscando exactamente aquí. Nosotros queremos un paciente que verdaderamente esté al borde de la muerte, para que nosotros podamos entender qué es lo que verdaderamente ellos necesitan. Entonces vamos a hablar mejor de un paciente con pancreatitis necrotizante. La pancreatitis necrotizante es un poco más grave que la pancreatitis normal. 12% de mortalidad para algunos suena terrible. O sea, nadie quiere tener 12% en contra de ellos, especialmente cuando es con su vida. Pero creo que podemos hacer esto un poquito más grave. Como saben, en la pancreatitis, después de 4 semanas se empiezan a formar abscesos y pseudoquistes, y dependiendo de la cantidad de abscesos y pseudoquistes que se formen, la mortalidad va a ir aumentando. Entonces, por el caso de nuestro paciente, digamos que tiene 3, porque eso es lo máximo que le puedo poner si no es gráfico. Pero los abscesos y los pseudoquistes se pueden infectar, como cualquier colección de sangre. Entonces, vamos a infectarlo, digamos, sepsis abdominal. ¿Por qué? ¿Cuál sería la peor bacteria que le podemos poner a un paciente? Bueno, una pseudomonas, ¿cierto? Todo el mundo conoce la pseudomonas. Pero ¿por qué la pseudomonas es tan complicada? Porque la pseudomonas se vuelve multiresistente. Aquí podemos ver más o menos cuánto es el porcentaje de mortalidad de un paciente con pseudomonas multiresistentes en sus abscesos abdominales después de una pancreatitis necrotizante. Y yo creo que ya podemos entender, como ven aquí, no menciona 99,9%, sino más cercano al 100%. Entonces, ya que vemos un paciente que verdaderamente está ahí al borde, podemos usarlo para aprender un poco de él. Entonces, primero quiero mostrarle unas fotos del paciente antes de entrar a UCI y luego una foto del paciente después. Se habrán dado cuenta de algo. Que el paciente soy yo. Y que puedo subir de peso y bajar de peso muy rápido. Entonces, ¿qué quiero venir a hacer aquí? ¿Y por qué, como les mencioné hace poco, es tan cercano a mi corazón? Porque ahora mismo yo estoy en una posición en donde yo les puedo hablar desde la perspectiva de un médico en formación de lo que es estar en estas situaciones de dificultad. ¿Y qué aprendí yo? Que siento que tal vez nosotros no nos damos cuenta o tal vez no entendemos completamente. Entonces vamos a comenzar con 2 ideas principales. Pero primero les voy a contar un poco acerca de lo que pasó. Bueno, fueron 58 días en el hospital. 30 de esos fueron en la unidad de cuidados intensivos, 5 en un hospital, 25 en otro. Fueron 24 días con alimentación por catéter central venoso. Fueron 12 procedimientos, 5 de los cuales fueron laparotomías exploratorias. Y pasé por más dolor, cansancio y soledad de lo que una persona debería pasar en toda su vida. Entonces, ya que he tenido la oportunidad de pensar en ello bastante, porque ocurrió ya hace casi 2 años y medio, siento que puedo venir aquí a hablarles de ciertas cosas que les va a servir infinitamente en el momento en que se encuentren en un paciente en estado crítico.
¿Sí, no? Entonces son dos cosas principales, pero eran cantidades. O sea, las personas que me conocen saben que yo no me callo de esto. Y ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Pero como es nada más media hora aquí, quiero hablarles de las dos cosas que siento que más les podría beneficiar a ustedes. Entonces la primera de la que quiero hablar es de qué es lo peor de ser un paciente en estado crítico. Seguramente ya un poco de personas se pusieron a pensar, no, seguramente es el dolor, ¿qué va? Vamos a pasar por cada una de ellas y explicamos un poquito de por qué sí o no cada una. El dolor, lo primero que uno piensa es el dolor. ¿A quién han hecho laparotomías exploratorias aquí? Bueno, es doloroso. Sí. Los que habrán pasado por esto y han tenido que pasar a UCI se dan cuenta que el dolor es horrible. O sea, la pancreatitis como tal también la describen como un dolor terrible. Pero la cosa del dolor es que el dolor viene y va, y el dolor no siempre es, o sea, el dolor no siempre está ahí, y el dolor se puede aliviar. Tenemos cantidades de fármacos para aliviar el dolor. Entonces, por eso es que el dolor no es la peor parte de cuidados intensivos. ¿Sí, no? El hambre. Para la pancreatitis, el tratamiento generalmente es ayuno, porque no puedes pasar ningún estímulo por el páncreas. Entonces, después de aproximadamente 5 días sin ninguna alimentación, ni siquiera por catéter central, ya se imaginarán el filo que tenía. 5 días. Piensen en la última vez que pasaron un día completo sin comer. Ahora piensen lo que se sentiría pasar 5 días sin comer. Pero ese no es el peor problema de cuidados intensivos. Hay más. El sueño. Cuando uno está en estas situaciones de dificultad, con hambre, con sueño, con dolor, y en un lugar hostil, como cuidados intensivos, uno no puede dormir para nada. Esos primeros 5 días no dormí absolutamente nada. Piensen la última vez que estudiaron por un parcial y pasaron 1 o 2 días sin dormir para nada. ¿Cómo se sintieron? Ahora imagínense 5 días completos. Les digo que después del tercer día comienzan a alucinar. Pero esa no es la peor parte de cuidados intensivos. Entonces se estarán preguntando, ¿cuál es la peor parte entonces? Pero primero les quiero hablar sobre un componente que va muy ligado a esa peor parte. Son 24 horas. A veces nosotros como médicos pensamos que no alcanza el tiempo para estudiar, no alcanza el tiempo para nada. Pero en un día, entre el sueño, las idas al baño, las comidas, esos pequeños momentos de tiempo se acumulan y uno se da cuenta verdaderamente que ocupan la gran mayoría del tiempo de su día. Pero ¿cómo te das cuenta de eso? Te das cuenta cuando ya no tienes que hacerlo. Cuando ya no puedes caminar porque tienes una anestesia raquídea que no te deja caminar y porque no te van a dejar salir de UCI así caminando. Cuando ya no puedes dormir porque literalmente no puedes conciliar el sueño del dolor y las inquietudes que tienes en tu mente de lo que te está pasando. Cuando el hambre, los drenes y el dolor abdominal te están consumiendo y no te dejan hacer absolutamente nada. Ahí es cuando te das cuenta de que 24 horas es mucho tiempo. Mucho tiempo. Cuando estás 24 horas solo contigo mismo y las otras personas no interactúan contigo y nada más tienes 1 hora, 2 veces al día para ver a tu familia, ahí te das cuenta de que la peor parte de cuidados intensivos es la soledad. Cuando uno pasa suficiente tiempo solo, se da cuenta de muchas cosas, pero también cambia bastante. Y la soledad es literalmente lo peor de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque te arrastra pequeños pedazos de ti. Uno piensa que yo necesito comer, yo necesito dormir, yo necesito estar sin dolor, pero cuando están un día sin comer, tienen hambre. Cuando están un día con dolor, se sienten terribles. Pero cuando están un día completamente solos, que creo que muchas personas lo han hecho, tienen un sentimiento mucho peor, que espero que ninguno tenga que pasar por él. Y ese sentimiento se puede ver un poco en las fotos que les voy a traer aquí. Esa es una foto después de 24 horas de cuidados intensivos, el primer día. Si se dan cuenta, hay algo particular en mi mirada. Es como un vacío. En el momento no me di cuenta de lo que estaba pasando, pero mirándolo retrospectivamente me di cuenta de lo que pasó.
La soledad, no interactuar con nadie, con enfermeros, con médicos, ver a mis papás tan poco tiempo, la soledad te consume y empieza a quitarte pedazos de ti. Y con el tiempo, después de pasar tanto tiempo ahí, empiezas a cambiar. Puedes seguir ahí más. Pueden mirar un poco mejor en esta foto. Es como una mirada como vacía, que no tiene ningún sentimiento, ningún nada. Aún no sé cómo describirla perfectamente. Pero nos muestra un poco del efecto que tiene estar completamente solo, sin ninguna interacción humana. Entonces, si seguimos hasta la siguiente foto de cuando salí de cuidados intensivos, vemos que el cambio ya se hizo por completo. Esa es una persona que pareciera que no tuviera nada. Muchas personas de las que me conocen saben que la verdad, yo no hablo mucho, yo siempre me pongo a hablar de este tema, porque me apasiona tanto. Pero más que porque me apasiona tanto es porque la persona que existía antes de este momento no es la misma persona que existe ahora. Pocos me pudieron conocer antes y después. Y los que lo pudieron hacer se habrán dado cuenta. Pero la experiencia en estos momentos de estado crítico y el tiempo de soledad, la verdad, cambian por completo a una persona. Y afortunadamente siento que me cambiaron para bien. Pero vamos a ver un poco por qué. Entonces, después de salir de cuidados intensivos los primeros 5 días, entré a hospitalización. Y normalmente uno demora aproximadamente 4 semanas en formar los abscesos que se infectan. Entonces estuve 4 semanas en hospitalización en la ciudad en la que estaba anteriormente. Aparecieron los abscesos, aparecieron las hormonas, eran multiresistentes. Me mandaron para otro hospital. En otro hospital lo primero que me dijeron fue: vamos a llevar a cuidados intensivos. Y yo colapsé. Yo no vuelvo a entrar a otra sala de cuidados intensivos. Si esos 5 días fueron los peores, no me imagino cuánto tiempo va a tener que pasar ahí ahora. Entonces me tocó entrar, esa es la foto, ya entré, me pusieron catéter central, 3 drenes para cada absceso y me empezaron a tratar. Pero esta vez, aunque estaba peor, no fue tan grave como la primera vez que entré. Esta vez estaba acompañado. Las enfermeras, los médicos. Mis papás podían entrar no uno a la vez, sino múltiples personas a la vez a visitarme. El tiempo lo extendían más, siempre tenían consideraciones por mí. Hasta una vez dejaron de entrar mis papás a ver un partido de basquetbol. O sea, increíble. Los periodos de tiempo que parecían eternos en la primera unidad de cuidados intensivos se volvieron mucho más cortos en esta segunda sala. Porque la interacción humana era mucho mejor. No estaba restringido solamente a mis pensamientos. Así más. Aquí vamos a ver unas fotos de mi papá que pudo ir a visitarme. Me trajeron mi celular. Imagínense, 5 días sin celular en la primera unidad de cuidados intensivos. ¿Cuánto tiempo han pasado ustedes sin su celular? Complicado, ¿sí? Me dejaban traer el celular de vez en cuando, no me lo dejaban tener ahí todo el tiempo. Pero sí, podían visitarme múltiples personas, mi mamá, mi hermana, mi tía, mis primos. Todos vinieron a visitarme, todos vinieron a darme su apoyo. Mis amigos también pudieron venir. Eso cambió por completo la experiencia. Estaba mucho peor, pero me sentía mucho mejor. Porque la peor parte de cuidados intensivos no estaba ahí. Si ahora mismo me ponen a escoger entre volver a pasar 5 días en la primera o 25 días en la segunda, no hay duda en mi mente que cogería la segunda, aunque está más tiempo. Entonces, esa es la primera enseñanza que quiero que se lleven aquí para sus pacientes en el futuro, más mejor. Que el mayor problema no es su dolor, no es su cansancio, no es el hambre, no es nada. Es la necesidad por una genuina interacción humana. Y eso es lo que nosotros les podemos dar a ellos. Entonces, vamos a pasar ahora al segundo punto, que se relaciona mucho con el primero, pero es un poco más emocionante y este no fue lo suficiente. Entonces vamos a hablar un poco, sí, vamos por favor, sobre luego de pasar 25 días aproximadamente a los 20 días de estar en esa segunda unidad de cuidados intensivos. Ya me han hecho 4 laparotomías, drenes, todo lo que ustedes quieran. Me han puesto polimixina, que es terrible, todos los antibióticos, eso fue terrible, pero al final no había sepsis, no había pseudomonas, no había nada, todo estaba perfecto, ¿sí? Entonces ya yo dije, listo, salí de esto, perfecto, los médicos me estaban felicitando, las enfermeras, los enfermeros, todos súper emocionados porque yo iba a salir de ahí por fin. Nadie se podía creer lo que estaba pasando. Yo le cuento esto a todos los doctores y me miran con una cara de ¿qué está pasando aquí? No te lo creo para nada.
Y así estaban todos ellos en ese momento, y yo estaba súper feliz de que por fin, 1 o 2 semanas de aquí, ya iba a poder salir de este lugar. Pero, como en cualquier película así emocionante, las cosas no salen exactamente como uno planea. Entonces, en poco tiempo, ¿no?, a los 2 o 3 días, en 1 o 2 días, mi creatinina subió bastante, a 3.78, que de lo normal que 0.8 es bastante. Mis médicos se dieron cuenta que mis riñones dejaron de funcionar bien. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? Si tus riñones dejan de funcionar, lo primero que tienes que hacerte es diálisis. Porque si no están sirviendo tus riñones, hay un problema grave. Y ya yo tenía una idea más o menos de lo que era diálisis, porque yo estaba en 2º semestre de medicina y todas las enfermeras me habían hablado de él. Ay, Daniel, qué suerte que no tienes que hacer diálisis. Diálisis es lo peor que hay, o sea, menos mal te han hecho de todo excepto diálisis. Y yo, perfecto, súper. Y en el momento en que se me ocurrió, tengo los riñones ahora, mañana tienen que hacer diálisis, no lo puedo creer. Yo dije, ya está, aquí perdí el año. Entonces llegó mi nefrólogo, profesor de aquí de la universidad, y me empezó a hablar: Daniel, esto es un problema serio, te han puesto demasiados antibióticos, obviamente los riñones algo tienen que ceder, o sea, tienes bastante suerte de haber salido adelante, y estos son los efectos que pueden ocurrir. Pero es posible que te tengamos que hacer diálisis, y ahí después de ahí vamos a ver cómo es la situación. Pero vamos a darte una oportunidad de que no te hagan la diálisis. Entonces, mañana yo voy a pasar por aquí, y si no se te han normalizado o bajado los niveles de creatinina, la extendemos un momento y vemos cómo evolucionamos. Entonces, obviamente, eso me dejó completamente devastado. La idea de haber pasado por tantos problemas, que no les he comentado ni siquiera la mitad de ellos, y después poder salir adelante, era tan emocionante, pero para después caer en ese fondo desde un punto tan alto, me devastó por completo. Y esa devastación es algo que rompe a las personas. Yo, en ningún momento en el que estaba en cuidados intensivos anteriormente, pensé que me iba a morir. Pero en ese momento yo me di cuenta que, o sea, ya yo estaba listo. O sea, ya yo no aguantaba más. Llevaba tantos días ahí, ya yo quería salir, ya yo quería hacer cosas, yo no quería estar ahí más metido. Y pensar en tener que hacer diálisis por X cantidades indefinidas de tiempo esperando un riñón, para mí no tenían foco, o sea, no cabían en mi mente. Y ya ahí ya me sentía listo. Yo aquí ya me rendí. O sea, ya ahí no puedo hacer más. O sea, en verdad quiero pararme de aquí e irme ya mismo. Pero es que ese es el problema. Cuando uno ya llega al punto donde ya está demasiado cansado, que ya no puede, que ya no quiere más, uno verdaderamente no está ni el 40% de lo que verdaderamente puede hacer. Y uno no puede decir, bueno, me voy a parar, me voy a ir, ya fue chévere la experiencia, listo, me voy para mi casa. Y uno tampoco puede dejarse morir ahí mismo. Estás obligado a vivirlo. Entonces yo obviamente completamente decaído, no quería hablar con mi papá, no quería hablar con el enfermero, le estaba respondiendo groserías a todo el mundo. O sea, completamente diferente a lo que es el Daniel que yo conozco. Y en ese momento, en la tarde, llegó mi intensivista. Mi intensivista, ya habíamos podido crear una excelente relación, era un excelente doctor, sus conocimientos inigualables y su afección humana increíble. Sabía sobre su familia, que había hecho en la tarde, o sea, la relación era excelente. Y me notó un poco diferente y me dijo: Daniel, ¿qué está pasando? Y yo le expliqué todo lo que les acabo de explicar a ustedes ahora. Y en ese momento me miró y cambió completamente su actitud, su cara, su forma de ser. Y me dijo algo que a mí nunca se me va a olvidar. Pero quiero compartirlo textualmente aquí como me acuerdo yo cuando pasó en el momento. Sí, ma. Daniel, no puedo comprender ni en la forma más remota tus sentimientos ahora mismo, porque nunca he pasado por nada así de terrible. Pero sí te puedo hacer a ti comprender algo, que aunque estés pasando por lo que parece ser el peor momento de tu vida, yo voy a hacer todo lo posible para que tú salgas de aquí bien. Cuando salgas, vas a darte cuenta que todo lo que te ocurrió solo va a quedar como un recuerdo.
Te acordarás que no dormiste, que estuviste solo triste y dolorido, pero ya no vas a sentir dolor. No te vas a acordar de cómo se sentía todo, solo te vas a acordar que te dolió. En un año, cuando estés en tu casa con tu familia, en la universidad, estudiando, vas a acordarte de todo esto y solo tendrás contigo la experiencia más valiosa de tu vida. Entonces te pido que cambies tu mentalidad, porque sin ella no voy a poder arreglar tu cuerpo. En el momento que me dijo eso, cambió algo dentro de mí que no puedo explicarles para nada, pero como ella dice, mi mentalidad cambió por completo. Ya yo estaba listo para salir del hospital, ya yo estaba listo para mejorarme, estaba listo para todo. Yo no iba a dejar que esto me ganara de ninguna forma. Entonces, la noche siguiente, por primera vez en los 45 días que llevaba ahí, dormí 4 horas. 4 horas parece poquito, pero lo normal en cuidados intensivos son 2 horas en periodos de 30 minutos. 4 horas fue magnífico. Yo me desperté como una persona rejuvenecida, el mejor sueño que yo he tenido, mejor que cualquier hamaca, mejor que cualquier todo. El sueño me cambió por completo y me desperté el siguiente día, pareciera que fuera lúcido, como si me hubieran puesto una capa de repente y ya pudiera ver todo bien. Y tenía ganas de hacer todo, tenía ganas de salir adelante, tenía ganas de ser exitoso, de salir de aquí. Entonces dije, llevo 30 días sin pararme, ni caminar, ni sentarme, ni nada. Vamos a ver si me puedo sentar hoy. Mejor dicho, vamos a ver si puedo pararme o caminar. Entonces cuando yo la fisioterapeuta que llevaba todos los días, completamente sorprendida de mi actitud, todas las enfermeras también, que está pasando con Daniel. O sea, ayer estaba en un estado mental que no lo sacaba nadie. Y yo le dije, vamos a sentarnos. O sea, hemos estado haciendo movimientos así en la cama, pero yo me quiero sentar, llevo rato sin sentarme. Entonces, vamos a sentarnos, si tú quieres nos sentamos. Entonces yo me siento, me ayuda la enfermera. Excelente, Daniel, estás haciendo un muy buen progreso. No te has sentado en todo este tiempo que estamos aquí, o sea, vamos bien. Bueno, ahora ven y acuéstate. Yo no, yo me quiero parar, quiero caminar. Y yo, no, tú no vas a parar si tú vas a caminar por un ratito. Y yo me voy a parar y me voy a caminar. No, Daniel, vamos a sentarnos. Se dio la vuelta un momento. En el momento en que se dio la vuelta yo me paré. Ahora, es un sentimiento bastante raro, se lo quiero comentar. Cuando uno pasa aproximadamente de 30 y 40 días sin tocar el piso, se le van todos los callos de los pies, no se acuerda cómo es el sentimiento de poner el pie y tener el peso de uno sobre ellos. Tener el peso de uno sobre ellos. Y me motivó más. Pero cuando se dio la vuelta en la enfermera, ya de una empezó a gritarme, ¿qué está haciendo aquí? ¿Qué está pasando? No entiendo. Obviamente ya ella me quería sentar, me quería poner en su cama, yo me caía de ahí y me moría ahí mismo. Hace 5 días me habían abierto, me habían hecho no sé cuántas laparotomías, imagínense, estaba terrible. Pero yo le dije, mira, nosotros no nos vamos a ir de aquí hasta que yo le dé una vuelta a cuidados intensivos caminando. No, tú no le vas a dar un... Yo, bueno, cuando te vayas camino yo solo, pero tú verás. Entonces, bueno, vale, vamos a llamar al enfermero y vamos a caminar y vamos a dar una vuelta. Entonces caminamos. Después de casi 35, 40 días sin sentarme ni siquiera, me paré y caminé y le di una vuelta completa a cuidados intensivos. Nadie ahí se lo creía para nada. Era una vaina impresionante. La noticia la llegó a mis papás, la noticia la llegó a mi intensivista que me había hablado el día anterior. Todo el mundo llegó a verme, todos emocionados, todo. Parecía una fiesta, una celebración. Y ahí es a lo que quiero llegar ahora. El efecto que tiene hablar con una persona es más grande de lo que ustedes creen. El efecto que tuvo mi intensivista hablar conmigo es un efecto que tal vez lo podrías comparar con cualquiera de los medicamentos que damos. Y aquí es donde vamos a aprender del efecto que tuvo sobre mí físicamente. No solamente tuvo un efecto sobre mi mentalidad, también tuvo un efecto sobre mi cuerpo. En la tarde llegó un nefrólogo súper emocionado de lo que había escuchado y me trajo buenas noticias. Que no solamente se había estabilizado mi creatinina, sino que había disminuido levemente. Como ven aquí, de 3.78 pasó a 3.71. No es mucho, pero es algo. Entonces dijo, bueno, vamos a esperar hasta mañana. Si vuelve a subir, si vuelve a bajar, ahí vemos. Entonces hacemos la diálisis otra vez y yo, dale, súper emocionado, yo voy para eso. Entonces el día siguiente, bueno, los días siguientes, no exactamente el día siguiente, va aún más. Entonces ya se imaginan mi emoción. Por fin, luego de tanto tiempo, tantas cosas, tantos problemas, subidas y bajadas, el riñón, esto, lo otro, por fin me di cuenta de que ya iba a salir adelante.
Ahora que llegó el doctor Valencia, quiero mencionar algo. La primera clase de nefrología que dimos, yo odiaba mucho el riñón, ¿no se acuerda? Me estaba quejando bastante de él, que el riñón era lo peor que había pasado. Yo me esforcé bastante por eso. Y esta es la razón por la cual pensaba eso, porque el riñón fue el que me causó tanto sufrimiento. Pero el riñón, al final del día, no falló. El riñón volvió a funcionar. Y una semana más tarde estaba en hospitalización. 3 semanas más tarde estaba en mi casa. Y al mes ya estaba otra vez en clase. Lo que vengo a traerles con esto es que gracias al esfuerzo de los médicos, gracias al esfuerzo de mis papás y al amor de mis papás, a la fortitud mental que uno necesita más que todas estas situaciones, porque no es un problema de cuerpo, es un problema de mente. Que no tenga la fortaleza mental no va a salir adelante. Pude, con la ayuda de las palabras que me dijo mi intensivista, salir adelante. Entonces lo que quiero crear aquí antes, más un poco, es mostrarles que ustedes sí pueden hacer una diferencia. No depende solamente de sus antibióticos, no depende solamente de lo que ustedes sean como médicos, sino también de la relación que ustedes formen con sus pacientes. Allí está la segunda enseñanza. Cuando existe confianza, respeto y una buena relación médico-paciente, una simple conversación puede ayudar a sacar adelante a una persona. Entonces, les quiero mencionar esta frase, pero antes, lo que yo quiero que creemos es una conversación, porque este tipo de cambios se crean con conversaciones, que discutamos estos temas, que nos demos cuenta verdaderamente de la importancia de estos temas, que no seamos los mismos médicos que solamente prescribimos y eso, y que cambie un poco la reputación de que el médico es el que está tirado en el computador y que no le presta atención a uno y que no le interesa la personalidad de uno. ¿Sí? Yo quiero que esto cambie. Y quiero que esto cambie, ¿por qué? Porque puede salvar a una persona que de otra manera no hubiera sido salvada. Y aquí les traigo esto, una frase que se me ocurrió hace rato, que dice: no espero, se relaciona mucho con este tema, no espero que ustedes piensen que hablar con un paciente reemplace el antibiótico que ellos necesitan para mejorarse. Tampoco espero que crean que una buena relación médico-paciente y conversar con cada uno de sus pacientes pueda salvar a todas las personas a las que atienden. Pero lo que sí espero que se hayan dado cuenta es que si crean una relación con sus pacientes y los incitan a seguir adelante con sus palabras, es posible que en situaciones en donde una persona de otra manera no hubiera salido adelante, esa persona pueda, como yo, sobrevivir. Entonces, yo les pido que hagan ese esfuerzo, porque ese esfuerzo me sirvió a mí, y ese esfuerzo le puede servir a ustedes para salvarle la vida a otras personas, porque nunca saben lo que una persona en un estado crítico podrá lograr con el resto de su vida. Muchas gracias.